En el día de hoy desarrollaremos el patrón básico de pantalón femenino. En este caso voy a trazar uno talla 10. Ahora, sobre un papel vamos a ubicar el centro más o menos de ese recuadro del papel y en la parte superior voy a dejar un margen más o menos de 7 centímetros. Voy a trazar una línea superior con la medida de 1/4 del contorno de cadera menos 1 centímetro. Entonces, como tengo 1/4 de cadera 24.5 menos 1, esta línea me va a medir 23.5. Ahora, verticalmente voy a marcar la medida del largo del tiro, que son 27 centímetros. De esta manera, las dos líneas, tanto superior como inferior horizontal, miden la 1/4 de cadera menos 1 y las dos líneas verticales pues miden 27. Realizamos el cuadro con esas medidas y ahora continuamos marcando de arriba hacia abajo en ambos lados la altura de cadera. En este caso son 20 centímetros. Trazamos una horizontal y de esa manera tenemos que esta sería la línea de cintura, la línea de cadera y la línea de tiro horizontal. Ahora, sobre el vértice inferior derecho voy a sacar la medida del tiro delantero. Tenemos para la talla 10 3.5. Luego voy a trazar una curva desde el punto de la cadera hasta donde marqué el tiro. Ahora voy a trazar la línea de quiebre del pantalón para sobre ella poder medir el largo de rodilla y el largo de tobillo. Esa línea va a salir a partir de aplicar la medida de separación de busto. En este caso divido separación de busto en 2 y esa medida la voy a aplicar de derecha a izquierda, o sea 9.5. Trazamos esta línea vertical. Terminada de trazar la línea con el largo de tobillo, sobre ella misma largo de rodilla. Vamos a escuadrar dos líneas en cada punto. Entonces he tomado de aquí hasta acá largo de rodilla y en ese punto escuadro con línea guía para luego tomar unas medidas allí. Entonces escuadramos a lado y lado. Lo mismo voy a hacer en la bota. Trazamos unas líneas guías que no tienen ninguna medida precisa y ahorita ajustamos medidas. Bueno, repito, es importante que tanto la medida de largo de rodilla como largo de tobillo se tomen a partir de la línea de cintura. De aquí bajando largo de rodilla y nuevamente desde aquí hasta el final largo de tobillo. Ahora vamos a aplicar sobre la línea de rodilla la mitad del ancho de rodilla, que en este caso tengo rodilla 22 y ancho de tobillo 21. Entonces voy a aplicar para rodilla, como son 22, 11 centímetros a cada lado. Y bota, como es 21, 10.5. 10.5 y 10.5. Ahora unimos en línea recta de bota a rodilla y de rodilla a línea de tiro horizontal.
por este lado unimos en línea recta de bota a rodilla y de rodilla vamos a llevar a entrepierna. Unimos ahora línea de bota en recta con línea de rodilla. De línea de rodilla hasta tiro horizontal por el costado. Por la entrepierna unimos en línea recta de bota hasta rodilla y en semicurva de rodilla hasta el tiro. Continuamos ahora en la parte de la cintura. Voy a aplicar la medida de cintura porque cuando iniciamos el recuadro empezamos con el contorno de cadera. Entonces voy a tomar la medida de derecha a izquierda de la cuarta del contorno de cintura. Son 19.5. Aquí hay dos aspectos muy importantes. Si yo quiero realizarle una pinza en el delantero, aplicaría 19.5 más 3 para pinza. Pero si no la necesito, pues simplemente voy a marcar la medida de cuarta de cintura, que son 19.5. Generalmente la pinza delantera no se elabora, poco se usa. Pero llegado el caso de que la fuésemos a utilizar, pues simplemente agregamos el valor de 3 centímetros que llevaría la pinza. Ahora trazamos la curva de costado. Esta curva debe llegar hasta el punto de la altura de cadera. He trazado el básico con la curva sin tener en cuenta pinza, pero si decido hacer la pinza, ya saben, la aumentamos y la pinza la voy a hacer de 3 centímetros, o sea 1,5 a cada lado por 13 centímetros de largo. De este modo tenemos el básico con el tiro hasta el punto de la cintura. Recuerden que el punto de la cintura son 2 centímetros por encima del ombligo. Si yo quiero el pantalón hasta ese punto, lo dejo así. Pero si por el contrario quiero bajarlo un poco, les recomendaría, voy a descaderar este un poquito, voy a bajarle 4 centímetros en el delantero y en el costado le voy a bajar 2. Para que me quede el tiro hasta 2 centímetros por debajo del ombligo. Ahora vamos a trazar una línea semicurva que llegue de este punto al costado. Recuerden que este valor puede ser menos, puede ser más, depende a donde yo quiera la altura del tiro. Por lo pronto lo dejamos de esta manera. Ahora vamos a continuar con la parte del posterior. Hasta aquí ya tenemos la gráfica de lo que es la parte delantera, ya se las voy a señalizar para que la reconozcan bien. Tenemos allí entonces marcado con la línea punteada lo que queda del molde para básico delantero. Ahora continuamos con la parte del posterior. Para el posterior lo vamos a sacar sobre esta misma estructura. Entonces, vamos a prolongar la línea de cintura 12 centímetros hacia el costado. Y la línea de quiebre, que es esta vertical, la vamos a subir 3 centímetros. Estos 3 centímetros son muy variados. Dependiendo del tamaño de los glúteos que tenga la mujer, debemos subir más esa línea. O sea, estos 3 centímetros es para un cuerpo o unos glúteos más o menos normales. Cuando la mujer tiene los glúteos muy prominentes, hay que subir de 3 más o menos a 5 centímetros esa línea. Para que de ese luego vamos a aplicar ahora desde el punto del levante hasta encontrarse con esta línea la medida de un cuarto de contorno de cintura, que son 19.5, más 3 centímetros para una pinza. En la parte posterior sí debemos hacer la pinza, es muy importante allí. Entonces 3 para pinza, más voy a agregar la medida que me ha quedado desde el costado del delantero hasta el recuadro inicial. Entonces voy a colocar aquí un asterisco como para identificar esa medida, y esa medida me da 3,5. Entonces esos 3,5 los voy a aplicar
también en la medida de la línea de cintura del posterior, que es lo que voy a trazar. Entonces tenemos 19.5 más 3, 22.5 más 3.5 me da 26. Entonces voy a tomar la medida desde el punto del levante hasta donde me llegue sobre esta línea horizontal, con 26 centímetros. Sobre la línea de la bota, después de la línea del costado del delantero, voy a sacar 1 centímetro a lado y lado. En la línea de la bota voy a sacar 1.5. De igual manera, a lado y lado. Y ahora vamos a unir de bota a rodilla en línea recta y línea recta de rodilla hasta el punto en la línea de cintura. Trazada la línea de bota a rodilla y rodilla a cintura, entonces vamos ahora a prolongar la línea de la cadera. Entonces vamos a marcar por aquí que esta es línea de cadera. Esta será línea de tiro horizontal. Esta será la línea de rodilla. Y esta la línea de bota. Y la línea inicial, que es la de cintura. Ahora, les comentaba que al trazar esta línea de la cintura de la parte posterior, agregamos lo que me quedó desde el costado hasta el recuadro que había hecho inicialmente. Me dio 3.5. Esa medida la voy a eliminar de la parte final hacia adentro. Entonces, medimos 3.5 y ahora voy a elaborar la curva, así como la hice en el delantero, en la parte posterior. Para eso, o ese es el motivo por la cual sumamos esa medida, pero luego la eliminamos. Porque si yo no hago esto, entonces esta línea me quedaría así finalmente en el molde. Y yo debo buscar de que la línea del costado también tenga la curvatura. Recuerden que esta línea, tanto la del delantero como la del posterior en el costado, es curva, ¿sí? Se hace curva, lo pueden hacer ayudados con algunas reglas que tienen esta forma y les facilita mucho el proceso. Tenemos ahora, desde el punto del levante hasta donde eliminé los 3.5, que me quedó la medida del cuarto de cintura y los 3 de pinza. Entonces, vamos a buscar la mitad de esta medida. Ahí tengo 22.5. Entonces serían 11,25, la mitad. Sobre esa mitad voy a colocar la escuadra de esta manera, bien escuadradito. Voy a bajar una línea con la medida de 13 centímetros. Esa va a ser la profundidad de la pinza. Entonces, como di 3 centímetros para la pinza, debo distribuirlo en partes iguales a lado y lado. Entonces voy a agregar 1,5 a cada lado. Y de esta forma creo la pinza. Aclaro entonces, acá la parte superior que me quedó de la línea inclinada es la línea de cintura de esta parte. Tenemos por acá la línea de cadera. Entonces voy a verificar medida de cadera para el posterior. Debemos tener en cuenta la cuarta de cadera, que son 24.5, y recuerdan que cuando hicimos el recuadro inicial tomamos de ancho la cuarta de cadera menos 1, pues ese centímetro que le quitamos al delantero se lo debemos recuperar en la parte del posterior. No podemos eliminar medidas. Entonces tenemos, si la cuarta de cadera son 24.5, le voy a agregar 1 centímetro que había quitado en el delantero, ¿sí? Esto de eliminar en el delantero y agregarlo al posterior es porque
si ustedes han notado, la parte delantera del cuerpo es mucho más cerrada, más angosta que la parte posterior. Por eso vamos a permitir que el molde quede más amplio en el posterior que en el delantero. Entonces teníamos 24.5 más 1 que le había quitado al delantero. Y luego le voy a agregar otro centímetro como a manera de desahogo. De esta manera voy a tener 26.5. Esa medida la voy a tomar desde el costado hasta donde llegue sobre esa línea. 26.5. Este punto lo voy a unir con el levante que habíamos marcado inicialmente. Ahora voy a colocar la escuadra nuevamente de esta manera, ¿sí? Que quede escuadrado, y voy a bajar una línea guía, por eso la hago punteada. A partir de ese punto donde llega la escuadra, voy a aplicar ahora la medida de tiro posterior, equivalente a 9 centímetros. Entonces aplicaré los 9 centímetros acá. Entonces prolongamos esta línea y la medida de tiro. Ahora vamos a llevar la curva de aquí hasta acá. La línea de la bota, donde sacamos 1, lo llevo hasta la rodilla, y de la rodilla en semicurva hasta el tiro. Entonces tenemos ya las líneas: recta hasta la rodilla, semicurva hasta el tiro y curva desde donde había aplicado el tiro posterior, o sea, este punto, una curva hasta llegar al punto de la cadera. Bueno, tenemos entonces la estructura de la parte posterior. Como en el delantero habíamos descaderado un poco, entonces el posterior debe regirse por esa reducción o descadere que le hicimos. De esta manera vamos a tomar entonces la medida que me quedó en el costado del delantero hasta donde bajé los 2 centímetros. Y esa medida la voy a aplicar sobre la línea del costado del posterior, hasta donde me dé, ¿sí? Porque si yo le bajo los mismos 2 centímetros, lo más probable es que no me dé igual. Como pueden notar, esta línea está menos inclinada que la del posterior. Por lo tanto, es mejor medir y hasta donde me dé ese punto lo voy a llevar al levante. Ahora, si yo quisiera descaderar también en la parte posterior, le podría bajar unos 2 centímetros. Entonces, podría bajar 2 y aquí hasta donde me dé la medida del delantero, trazo la línea. Pero yo aconsejo dejar el punto del levante quieto para que no se nos baje tanto el pantalón cuando nos sentamos. He tenido ya la medida del costado del delantero, lo he aplicado en el posterior y me dio hasta acá. Este punto lo voy a llevar al del levante, ¿sí? De esta manera la pinza va a salir a partir de este punto. Entonces la pinza en el posterior sí es funcional. En el molde deben aparecer estos 2 piquetes y un punzón que me indica hasta dónde llega la pinza. Ahora les voy a señalar por dónde queda el molde para que lo identifiquen claro. Tenemos entonces ya marcado con línea punteada en rojo la parte posterior. Recuerden que esta parte sí lleva la pinza. En la parte de arriba lleva 2 piquetes y donde termina un punzón. También les quiero recomendar que en la línea de unión de la línea de bota que llega a la rodilla y luego la siguiente que llega a la cintura, en muchas ocasiones se nos hace un ángulo. Entonces ese ángulo no debe aparecer allí. Debemos trazar una curva para evitar esa punta al unir 2 líneas rectas. Finalmente tenemos las piezas que conforman el patrón. Tenemos la parte delantera, que como pueden ver se corta 2 veces. A la altura de la cadera tenemos un piquete. Este piquete es importante identificarlo porque me ayuda para la ubicación de la cremallera.
el hilo de la tela, que también es muy importante colocarlo y es fundamental, sobre todo para los pantalones. La parte del posterior también la cortamos 2 veces, como les dije, lleva la pinza y el hilo de tela, que en ambos moldes debe aparecer, dado a que es de suma importancia cuando vamos a cuadrar el molde sobre la tela. Ahora, tenemos el molde básico que se ha extraído del trazo que hicimos. Entonces, ese molde sale con la medida de la cintura y la cadera como la tenemos, ¿sí? Medida real. Pero en la parte de la bota y la rodilla sale una medida un poco más amplia porque ya está adaptada como para un pantalón recto, ¿sí? Entonces, sobre esa medida que tenemos allí, vamos a arreglarla o ajustarla a la medida que queremos en esa bota y rodilla del pantalón que vayamos a trazar, o como cada uno lo quiera hacer. Entonces, debo tener en cuenta la medida de la rodilla que finalmente quiero el pantalón. De igual forma, la bota. Entonces, como les decía, vamos a ajustar la medida de la bota y de la rodilla. Tengo para la línea de rodilla que el contorno que tengo finalmente es 47. Yo he tomado mi medida y lo quiero de 43. Hago la resta y me sobrarían 4 centímetros. Quiere decir que estos 4 centímetros yo se los debo eliminar al pantalón para que no me quede tan ancho. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que esta medida la debemos eliminar proporcionalmente en el molde. O sea, si son 4 centímetros, voy a distribuirlo en 4 partes. Debo eliminar una parte aquí, acá y en el delantero de igual manera en ambos lados. Quiere decir que a cada lado debo eliminar 1 centímetro porque finalmente son 4. Ahora tenemos la medida de la bota. La medida de la bota resultante del básico fue de 45, pero yo la quiero de 37 centímetros. Entonces voy a hacer la resta y 45 menos 37 me quedan 8 centímetros. Estos 8 centímetros los voy a distribuir al lado y lado de cada molde. Quiere decir que debo eliminar de a 2 centímetros en cada lado. Entonces 2 entrando y 2 por acá. Lo mismo en el delantero. Entro 2 centímetros en cada lado. Entonces, de esa manera, eliminando esos 2 centímetros, la bota me va a quedar del ancho que yo la quiero. Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo mismo. Toman su medida de bota y de rodilla y luego la ajustan dependiendo de cómo quieren el pantalón, ¿sí? Cómo les gusta la bota, si más entubada, si la quieren de menos de 37 o de 40, bueno, en fin, esa medida ya la toman ustedes y la aplican según el gusto. Vamos entonces a unir las líneas. En la rodilla he entrado 1 centímetro y en la bota voy a entrar 2. Unimos estos 2 puntos. Lo mismo del otro lado. 2 en bota y 1 en rodilla. Recuerden que esto es dependiendo del ancho que yo quiero esas 2 partes. Lo mismo se va a repetir en el delantero. 2 en bota y 1 en rodilla. Ahora voy a unir esta curva y me voy en línea recta hasta la rodilla. En el costado me voy al punto de la línea de tiro horizontal y también la voy a unir en recta con ese punto. Lo mismo voy a hacer en el delantero. Entonces, aquí en esta parte no lo voy a modificar. En la parte más saliente de la curva, me voy en línea recta hasta la rodilla
y lo mismo hago en el costado. De esta manera ya tengo mis nuevas líneas que van a definir ya la bota y el ancho de la rodilla según lo deseo. Ahora vamos a trazar la parte de la pretina. Les decía en un principio que el pantalón, cuando sacamos el básico, debe estar con el largo de tiro donde yo quiero que quede el pantalón. Entonces quiere decir que la pretina está incluida en ese largo. Ahora, la pretina la voy a hacer de 4 centímetros. ¿Sí? Se puede hacer entre 3,5 o 4 centímetros. Entonces voy a bajar verticalmente 4 centímetros. Esta parte del delantero sale un poco curveada. Podemos empezar un poco recta y luego vamos subiendo un poco la escuadra para que se vaya curva. ¿Sí? Ella no queda totalmente recta. En la parte del posterior, de igual manera, bajamos los 4. Entonces, al trazar esa nueva línea, yo voy a eliminar esta parte. Esa parte de la pretina va a salir en otra pieza, ¿sí? En un rectángulo que vamos a graficar luego. Quiere decir que el pantalón o la pieza del pantalón va a salir a partir de este punto, o sea, de los 4 centímetros que bajé. Hace un momento les decía que esta línea se saca un poco curva, empieza recta y termina un poco curveada. La del posterior sí la trazamos totalmente recta. También la pinza que queda a partir de bajar los 4 es funcional a partir de allí, entonces eso debe quedar ya incluido para el pantalón. Ahora vamos a sacar la pieza que conforma la pretina. Para ello debo tomar la medida. Recuerden que la medida inicial de la cintura fue de 19,5 en mi caso, entonces voy a verificar esa medida y aplico el valor. Ahora voy a rectificar una nueva curva de costado. Bueno, entonces ahora tenemos nuestra nueva línea de cintura y nueva curva de costado. Pasamos ahora a la parte posterior. En esta línea que hicimos, que va a ser ya la línea del pantalón o de la cintura, vamos a verificar la misma medida desde este punto hasta donde empieza la pinza. Luego mido de aquí hasta acá hasta completar los 19,5, o sea, el valor de la pinza no lo incluyo porque la pinza la voy a realizar en la tela. Entonces, voy a tomar la medida hasta donde me dé el valor de los 19,5 y desde aquí voy a ubicar la curva hasta más o menos la línea de la altura de cadera. De esa manera ya tenemos verificada esa parte y vamos ahora sí a graficar la pretina. Ahora, les decía que tomamos la medida del posterior y del delantero. En mi caso, a mí esa medida me da 39, ¿sí? Que es la mitad de 78 que es mi cintura. Entonces, esa medida la voy a aplicar verticalmente por 8 centímetros. Estos 8 centímetros corresponden a 4 que le di de ancho a la pretina por 2, porque esta es una pieza que va doble, ¿sí? La pretina va a ir doble, por lo tanto le doy 8 de ancho por la medida de la mitad del contorno de la cintura y le vamos a agregar 2 centímetros. Estos 2 centímetros corresponden a la medida que lleva el aletillón. El aletillón que ahorita les voy a explicar es de 4 centímetros. Entonces, como estoy graficando la mitad de la pretina, le voy a agregar la mitad del aletillón. Entonces es mitad de contorno de cintura más 2. Eso tiene de largo por 8 centímetros de ancho. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a hacer la aletilla y el aletillón. Para la aletilla vamos a tomar la medida desde la línea de cintura, o sea, a partir de donde queda el pantalón, porque esto ya corresponde a la pretina. Entonces, desde este punto hasta el piquete de la altura de cadera, que son 12 centímetros. A esos 12 centímetros le voy a agregar 3 centímetros
para poder manipularla cuando vayamos a montar la cremallera. Entonces sería la pieza de 15 de largo y le vamos a dar de ancho 4. Esta es la aletilla. Entonces 15 por 4. Seguimos con el aletillón. El aletillón va a traer la misma medida de la aletilla, o sea 15 centímetros, y de ancho lleva el doble. Esta pieza, cuando la confeccionamos, debe quedar a mitad, entonces debemos hacer un piquete en el centro para indicar por dónde dobla. Cuando les hablé de la pretina, es esta pieza, la del aletillón, la que finalmente también va a tomar parte la pretina. La pretina va a llegar hasta el final del aletillón, por eso les decía que son 4 centímetros, pero como grafiqué la mitad de la pretina, entonces solo le colocamos 2. Finalmente tenemos punteado en color rojo por donde queda el molde ya final. Quiero hacer una aclaración. Si la tela que vamos a utilizar para el pantalón es licrada, es recomendable en ambos costados, tanto el delantero como el posterior, eliminar 1 centímetro, desde la cintura hasta la bota. En caso de ser tela licrada, si es tela rígida, lo dejamos así. Entonces les decía que si la tela es licrada, vamos a marcar 1 centímetro desde la línea negro que tenía inicial, ¿sí? La del ajuste de la bota y en la rodilla, y entramos 1 centímetro solo en el costado, tanto en delantero como en el posterior, porque la tela licrada tiende a ceder, entonces si lo dejamos así, es probable que quede un poco ancho. Tenemos ahora ya las piezas finales, el posterior, y les voy a indicar dónde debe llevar costura. Empezamos en la entrepierna con 1 centímetro. 1 centímetro en el tiro, 1 centímetro en la cintura y 1 centímetro por el costado. En la parte de la bota, para el dobladillo, le vamos a dar 4. Entonces tenemos 1, 1, cintura 1, costado 1 y bota 4. De igual manera va a llevar el delantero. Entonces 1, 1, costado 1 y bota 4. La aletilla y el aletillón. La aletilla va a tener 1 centímetro en la parte superior, en la izquierda y solamente hasta allí. El aletillón va a tener en la parte superior y en los laterales, en la parte inferior no. Ahora, la pretina. La pretina, acá vemos una flechita. Esa flechita curva quiere decir que allí va un doblez de tela. Entonces, como colocamos la tela a doblez, no debe llevar costura en esta parte. Vamos a colocar 1 centímetro en el resto de los lados, menos aquí. Y de esa manera, pues ya tenemos las piezas para elaborar nuestro pantalón. Es un pantalón básico, sencillo, la cual vamos a definir qué ancho de bota y de rodilla queremos, con pinza en la parte posterior y con una pretina recta.